La habitación está en silencio, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo sigue esperando el sonido de una notificación que no llega, como si una parte de ti siguiera sentada junto al teléfono, con la espalda tensa y la respiración contenida, vigilando una puerta que no se abre. Y lo más extraño es que ya no quieres escribir, ya no quieres explicar, ya no quieres repetir lo que sientes, justificar lo que necesitas, traducir tu dolor para que alguien más lo entienda. Aún así, por dentro, algo sigue temblando. Porque cuando una mujer elige el silencio en lugar de las explicaciones, no siempre lo hace desde la frialdad. A veces lo hace desde el cansancio, a veces desde la lucidez, y a veces desde una herida tan antigua que ya no quiere seguir ofreciéndose a ser malinterpretada. Hay un momento muy concreto en el que una mujer deja de hablar y, sin embargo, todo en ella sigue diciendo demasiado. La taza de café queda intacta sobre la mesa. La pantalla del móvil se ilumina y se apaga. La casa parece normal desde fuera, pero por dentro hay una especie de retirada invisible. No una retirada dramática, no un castigo, más bien una retirada del alma. Como si algo en ti hubiera comprendido que explicar una vez más no iba a traer claridad, sino más desgaste. Y entonces eliges callar. No porque ya no sientas, sino porque sientes demasiado como para seguir entregando tu centro a una conversación que te deja vacía. Pero aquí empieza la parte que casi nadie mira con honestidad. Porque el silencio de una mujer no siempre es solo una respuesta a lo que el otro hizo. A veces es una respuesta a lo que el otro activó en su interior. Y ahí es donde Carl Jung se vuelve importante de verdad. No como una cita bonita, no como un adorno intelectual, sino como una llave. Porque Jung entendía algo que la mayoría de las personas intuyen, pero no saben nombrar. Que muchas veces no amamos a la persona real que tenemos delante, sino la imagen que nuestra psique ha proyectado sobre ella. Y cuando esa imagen se rompe, no solo duele la relación, duele la ilusión, duele la fantasía, duele la parte de nosotros que había apostado su esperanza a un espejo. La proyección es una de las formas más silenciosas de la confusión amorosa. Crees que estás viendo al otro, pero en realidad estás viendo una mezcla entre lo que el otro muestra y lo que tu inconsciente necesita completar. Ves una mirada y la llenas de significado. Ves distancia y la conviertes en misterio. Ves ambigüedad y la llamas profundidad. Ves silencio y si hay suficiente hambre emocional, lo llamas destino. Y no es que todo sea falso, no. Eso sería demasiado simple. La verdad es más incómoda. A veces hay algo real en la conexión, pero está mezclado con una imagen interior tan poderosa que ya no sabes dónde termina la persona y dónde empieza tu necesidad. Por eso una mujer puede pasar meses intentando entender por qué él no habla, por qué no aclara, por qué no se define, por qué parece sentir y al mismo tiempo retroceder. Y cuanto más intenta descifrarlo, más se pierde a sí misma. Porque la mente busca una explicación lineal para algo que en realidad está organizado por capas inconscientes. Él no solo está callado, su ego también está defendiendo algo. Su persona, esa máscara social que todos construimos para ser vistos de cierta manera, puede estar sosteniendo una imagen de control, de indiferencia, de autosuficiencia o de superioridad emocional. Y mientras esa máscara se mantiene, la verdad afectiva queda escondida detrás de ella. Pero aquí está el punto que cambia todo. El silencio de él no es la única historia. El silencio de ella también cuenta. Y no hablo solo del silencio exterior. Hablo del momento en que una mujer deja de perseguir una explicación porque empieza a notar algo más profundo, que cada vez que insiste, se abandona un poco. Cada vez que pregunta otra vez, se coloca de nuevo en la posición de quien ruega por una claridad que debería existir sin mendigarla. Cada vez que intenta arrancarle una confesión al otro, se aleja de su propio centro. Y llega un día en que el alma dice, basta, no más traducciones, no más esfuerzo para hacer habitable algo que no te está sosteniendo. Eso no significa que ya no importe, significa que ya no puede seguir costándote tu dignidad. Hay mujeres que se vuelven expertas en leer subtextos. Detectan cambios mínimos en el tono, en el tiempo de respuesta, en la forma de mirar, en la distancia entre una frase y otra. Y esa sensibilidad, que al principio parece una forma de amor, puede convertirse en una prisión si se mezcla con una herida de abandono.
Porque entonces el cuerpo no solo observa, el cuerpo suplica, el cuerpo se adelanta, el cuerpo intenta anticipar el rechazo antes de que ocurra. Y en ese estado, cualquier silencio del otro se vuelve gigantesco, no porque el silencio sea enorme, sino porque toca un complejo más antiguo. Jung llamaría complejo a ese núcleo emocional cargado que se activa cuando la realidad toca una vieja herida. De pronto no estás reaccionando solo a este hombre, ni a este mensaje no enviado, ni a esta conversación que nunca se resolvió. Estás reaccionando también a todo lo que tu sistema interno aprendió sobre esperar, sobre ser elegida, sobre tener que esforzarte para merecer atención. Por eso duele tanto, porque no se trata solo de amor, se trata de una memoria afectiva. Una memoria que quizás se formó mucho antes de esta historia, y cuando esa memoria se activa, el presente parece más grande de lo que es. La mujer que calla después de explicar demasiado no siempre está cerrando una puerta. A veces está viendo, por fin, que llevaba años viviendo en un pasillo. Un pasillo de expectativas, de señales ambiguas, de migajas emocionales que ella misma había aprendido a convertir en esperanza. Y aquí aparece otra capa que Jung habría reconocido con claridad. La imagen interior del hombre, el animus. Esa figura psíquica que en la vida de una mujer puede representar la autoridad, la dirección, la palabra que confirma, la fuerza que decide, el criterio que ordena. Cuando esa imagen está herida o idealizada, la mujer puede buscar en el hombre externo una confirmación de su valor interno. No solo quiere amor, quiere ser definida, quiere ser validada, quiere que el otro le devuelva una imagen de sí misma que no tenga que sostener sola. Y entonces, cuando él calla, no solo se siente rechazo, se siente desorganización, como si la estructura interna que dependía de esa respuesta empezara a tambalearse. Pero la verdad más profunda es que el otro nunca tuvo la tarea de organizar tu alma. Podía acompañarla, podía encontrarse contigo, podía amarte con honestidad, pero no podía ocupar el lugar de tu centro. Cuando eso ocurre, la relación deja de ser relación y se convierte en dependencia de imagen. Tú ya no ves al hombre, ves el lugar psíquico que él ocupa. Y él, si también está atrapado en su propia proyección, quizá no te ve a ti, ve la función que cumples. La mujer que entiende, la mujer que espera, la mujer que suaviza, la mujer que vuelve, la mujer que explica una vez más. Por eso el silencio cambia tanto la dinámica. No porque sea una técnica, no porque sea una estrategia para provocar una reacción, no porque el vacío tenga poderes mágicos. Cambia la dinámica porque interrumpe una coreografía inconsciente. Durante mucho tiempo, quizá tú ocupaste un papel muy específico. La que sostiene, la que aclara, la que persigue, la que repara, la que no se va. Y cuando una mujer deja de hacer eso, el sistema entero se descoloca. No solo el de él, también el suyo. Porque ya no puede seguir actuando la misma historia. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el silencio es una forma de castigo, o una forma de manipulación, o una manera de obligar al otro a reaccionar. Pero el silencio verdaderamente transformador no nace de querer controlar, nace de no querer seguir traicionándote. Hay una diferencia inmensa entre retirarte para herir y retirarte para volver a ti. La primera opción sigue atada al otro, la segunda empieza a liberarte. Tal vez por eso hay silencios que duelen al principio y, sin embargo, después se sienten como aire. Porque dejan de empujarte a una escena donde siempre terminabas explicándote como si tu amor necesitara defensa. Y no, el amor no debería obligarte a defender tu existencia. El amor maduro no te hace sentir que tienes que demostrar que mereces ser tratada con claridad. La persona que no puede encontrarte en la honestidad suele encontrarte en la ambigüedad. Y la ambigüedad es un terreno perfecto para la proyección. Allí cada uno ve lo que necesita. Tú ves potencial. Él ve una presencia que no le exige demasiado. Tú ves profundidad. Él ve una puerta entreabierta. Tú ves un vínculo especial. Él ve una zona donde puede no definirse sin perderte del todo. Y mientras eso sucede, la relación se sostiene sobre una tensión invisible. Una tensión que agota más que una discusión abierta, porque no hay forma de resolver algo que nunca termina de nombrarse. Pero cuando la mujer deja de explicar, algo en esa niebla empieza a disiparse. No siempre en el otro, a veces primero en ella. Porque el silencio le permite escuchar lo que antes quedaba tapado por el ruido de la insistencia. Y lo que escucha no siempre es bonito.
A veces escucha su propia ansiedad. A veces escucha el miedo a no ser elegida. A veces escucha la costumbre de negociar con el amor. A veces escucha una voz más pequeña, más antigua, que dice: si explico mejor, quizá me entiendan. Si espero un poco más, quizá cambie. Si lo digo de otra forma, quizá esta vez no me duela. Pero el alma madura de una mujer no nace cuando logra decirlo todo mejor. Nace cuando comprende que no todo merece una explicación interminable. Hay relaciones en las que la explicación se convierte en una forma de autoabandono. Porque cada vez que te ves obligada a repetir lo obvio, tu sistema interno recibe el mensaje de que tu percepción no basta, de que necesitas convencer, de que tu experiencia no tiene peso por sí misma. Y eso, poco a poco, erosiona la autoestima. No la autoestima superficial de las frases bonitas, sino la sensación más honda de «yo sé lo que siento, y eso tiene valor». Aquí aparece otra idea central de Jung, la tensión entre la persona y el self. La persona es la máscara adaptativa, la versión de nosotros que aprendió a funcionar en el mundo. El self es algo mucho más profundo, el centro organizador de la psique, aquello que busca totalidad, no aprobación. Cuando una mujer vive demasiado tiempo desde la persona de la comprensiva, la disponible, la que no incomoda, la que siempre lo entiende, puede perder contacto con lo que el self necesita. Y el self no necesita seguir negociando con migajas. Necesita verdad, necesita límites, necesita integridad. Por eso el silencio, cuando es auténtico, puede ser una señal de individuación. Individuación no significa volverse fría. Significa dejar de vivir dividida entre lo que sientes y lo que toleras. Significa empezar a reconocer que tu compasión no debe tragarse tu dignidad. Significa dejar de actuar como si el amor fuera una prueba de resistencia. Y significa también aceptar una verdad difícil, que a veces la persona que más te confunde no es la que más te ama, sino la que más activa tu herida de ser elegida. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El cuerpo se cansa antes. El cuerpo siente el nudo en el estómago cuando llega el mensaje ambiguo. El cuerpo siente la presión en el pecho cuando vuelves a releer algo que no aclara nada. El cuerpo siente el alivio extraño cuando decides no responder inmediatamente. Ese alivio no es indiferencia. Es el primer respiro de tu sistema nervioso cuando deja de estar al servicio de una expectativa ajena. Y sin embargo, al principio, ese alivio puede venir mezclado con culpa. Porque si has sido la mujer que explica, la que sostiene, la que repara, el silencio se siente casi como una falta moral. Como si no hablar te volviera mala. Como si poner distancia te hiciera egoísta. Como si dejar de perseguir fuera una renuncia al amor. Pero esa culpa no siempre es una brújula ética. A veces es solo el eco de una identidad vieja. La identidad de la mujer que aprendió que ser querida dependía de ser accesible, comprensiva, suave, disponible. La culpa aparece cuando una frontera es nueva. No porque la frontera sea incorrecta, sino porque el sistema interno todavía no la reconoce como hogar. Y ahí conviene no precipitarse. No hace falta convertir tu silencio en una declaración grandiosa. Basta con sostenerlo. Basta con no romperlo para calmar la ansiedad del otro. Basta con observar qué ocurre dentro de ti cuando ya no te ofreces a explicar por 10ª vez lo que ya dijiste con suficiente claridad. Tal vez descubras que la otra persona no era tan profunda como pensabas. O tal vez descubras algo más complejo, que sí había sentimientos, pero estaban atrapados en una estructura de defensa. En una persona que no sabe mostrarse sin sentirse vulnerable. En un ego que prefiere perder el vínculo antes que perder el control. En una imagen de sí mismo que no tolera ser visto necesitado, herido o confundido. Y entonces su silencio ya no parece un misterio romántico. Empieza a parecer una defensa. Eso no lo convierte en monstruo. Y aquí es importante ser honestos. Jung no nos enseña a demonizar, nos enseña a ver la sombra. La sombra es todo aquello que no queremos reconocer en nosotros y que por eso mismo solemos proyectar o encontrar en el otro. En una relación, la sombra puede manifestarse como orgullo, miedo, pasividad, necesidad, resentimiento, dependencia, manipulación o idealización. Cuando la sombra no se mira, gobierna desde atrás. Y entonces la relación se vuelve un escenario donde ambos interpretan papeles que no entienden del todo. Quizá tú has interpretado el papel de la que aguanta más de la cuenta. Él quizá ha interpretado el papel de quien no necesita a nadie.
Y entre ambos se ha formado una danza extraña. Cuanto más te acercas para aclarar, más se aleja. Cuanto más se aleja, más lo persigues. Cuanto más lo persigues, más se fortalece la máscara. Cuanto más fuerte se vuelve la máscara, más te duele a ti. No porque seas débil, sino porque el vínculo ha quedado atrapado en una lógica de proyección y defensa. Y aquí está el giro que cambia la pregunta. Ya no es solo, ¿qué siente él? La pregunta empieza a ser, ¿qué parte de mí se activa cuando él no puede o no quiere encontrarse de verdad? Esa pregunta no te culpa, te devuelve poder, porque deja de poner toda la energía afuera y te invita a mirar adentro, donde vive el verdadero nudo. Tal vez no te duele solo su silencio. Tal vez te duele la sensación de haber sido dejada en un lugar donde tienes que adivinar para no perder. Tal vez te duele reconocer que, durante demasiado tiempo, confundiste intensidad con reciprocidad. Y si eso te toca, no estás sola. Muchísimas mujeres descubren tarde que su lealtad emocional estaba siendo usada en contra de sí mismas. No por maldad necesariamente, a veces por inmadurez, a veces por miedo, a veces por una dinámica donde uno da más de lo que el otro puede sostener. Pero el resultado interno es el mismo: agotamiento, confusión, pérdida de centro. Y el silencio, en ese contexto, no es un juego de poder. Es una forma de dejar de alimentar un circuito que te vacía. Hay una escena que muchas mujeres conocen bien. El móvil en la mano, el dedo suspendido sobre el teclado, la frase rehecha 20 veces, el impulso de enviar algo más claro, más suave, más definitivo. Y de pronto, una quietud extraña. Como si algo dentro dijera, no, no más. No porque ya no importe, sino porque importa demasiado como para seguir mendigando claridad. Ese instante es pequeño, pero puede ser enorme, porque ahí empieza una nueva relación contigo misma. Una relación donde tu verdad no necesita permiso para existir. Si esto nombra algo que nunca has podido decir en voz alta, escribe una sola frase para ti misma. Solo una. No para publicarla, no para enviársela a nadie, solo para recordarte dónde empieza tu centro. Porque el centro no empieza cuando el otro responde. Empieza cuando dejas de traicionarte para mantener una posibilidad abierta. A veces la mujer cree que su silencio provocará una reacción en él. Y puede que sí, puede que no. Eso no es lo esencial. Lo esencial es lo que el silencio revela. Revela si estabas sosteniendo un vínculo o sosteniendo una ilusión. Revela si tu presencia era libre o estaba condicionada por el miedo a perder. Revela si el otro te encontraba como persona o como función. Revela, sobre todo, si tú estabas presente en tu propia vida o si habías quedado suspendida en el borde de la espera. La espera prolongada tiene una cualidad extraña. Desgasta la piel de la mente, convierte los días en interpretaciones, hace que todo parezca señal. El tiempo se llena de lectura. Un visto, un no visto, una historia, una foto, un recuerdo, una canción, una coincidencia. Y sí, algunas coincidencias pueden tener un sentido simbólico. Jung habló de la sincronicidad como una coincidencia significativa, no como una prueba de destino romántico, sino como una experiencia en la que el mundo interior y el exterior parecen tocarse de una forma cargada de sentido. Pero incluso ahí hay que tener cuidado, porque una señal no reemplaza el respeto propio. Un símbolo no reemplaza la honestidad. Una coincidencia no debe convertirse en una excusa para quedarte donde te estás desdibujando. El inconsciente habla en símbolos, sí, pero también habla a través del cansancio, a través de la saturación, a través de la repetición que ya no puedes seguir tolerando, a través de la sensación de que algo no encaja aunque no puedas explicarlo del todo, a través de una tristeza que no se calma con más interpretación. A veces el mensaje más profundo no es espera, a veces es deja de hacer de esta espera tu identidad. Y eso duele, porque la identidad de muchas mujeres se ha construido alrededor de ser la que ama más, la que comprende más, la que aguanta más. Renunciar a ese papel se siente como perder algo, pero en realidad no estás perdiendo amor. Estás perdiendo una forma de sobrevivir que ya no te sirve. Y cuando una estrategia de supervivencia deja de ser necesaria, aparece el miedo. Es normal. El ego odia perder una historia conocida, incluso si esa historia hiere. Prefiere lo familiar a lo verdadero. Prefiere una herida predecible a un vacío limpio.
Por eso, cuando una mujer elige el silencio consciente, el ego protesta. Te dice que exageras, te dice que deberías aclararlo una vez más, te dice que si no hablas, lo perderás. Pero el self no habla así, el self no ruega, el self no negocia su valor. El self te empuja hacia una forma de vida más íntegra, aunque al principio se sienta incierta. Y esa incertidumbre es parte del proceso. No estás fallando. Estás saliendo de una estructura vieja. La relación con el otro puede cambiar o no cambiar. Esa verdad hay que sostenerla sin drama. Si cambia, no será porque aprendiste una técnica de manipulación, sino porque la dinámica ya no encuentra en ti la misma disponibilidad automática. Y si no cambia, también habrá una verdad importante, que el vínculo no estaba construido para sostener una reciprocidad real. Ninguna de las dos posibilidades te destruye. Ambas pueden devolverte a ti, si no vuelves a traicionarte para perseguir una respuesta. El silencio de una mujer, cuando nace de la conciencia, tiene una cualidad muy distinta de la frialdad. No corta por rabia, ordena por dentro, devuelve espacio, permite que la emoción deje de correr en círculos, y en ese espacio empiezas a notar cosas que antes quedaban tapadas. Notas cuánto de tu energía estaba invertida en interpretar al otro. Notas cuánto te costaba sostener el propio vacío. Notas que a veces buscabas una contestación no tanto para amar mejor, sino para dejar de sentirte suspendida. Y ahí aparece una verdad dolorosa pero liberadora. Hay personas que solo parecen intensas cuando las miras desde la necesidad. Cuando dejas de idealizarlas, se vuelven más pequeñas. No porque pierdan valor como seres humanos, sino porque la proyección se retira. Y cuando la proyección se retira, el otro deja de ser un altar y vuelve a ser una persona. Con sus límites, con su miedo, con su capacidad real, no imaginada, con su sombra, no solo con la imagen que tú le habías prestado. Eso puede doler mucho, pero también es el principio de la sobriedad emocional. Y la sobriedad emocional es una forma de amor más madura que la fantasía. Porque ya no amas lo que podrías construir sobre una promesa vaga. Amas, si amas, lo que realmente está ahí. O decides no seguir amando aquello que solo vive de tu esfuerzo. La mujer que calla sin resentimiento no es una mujer vencida. Es una mujer que ha empezado a distinguir entre intimidad y desgaste, entre conexión y confusión, entre amor y adicción a la posibilidad, entre presencia y disponibilidad emocional unilateral. Y esa distinción, aunque no parezca espectacular, lo cambia todo. Porque ahora ya no se trata de conseguir que él entienda. Se trata de que tú no vuelvas a perderte tratando de ser entendida por quien no ha elegido encontrarte a la altura de tu verdad. A veces el silencio también revela el lugar donde la herida busca repetirse. Si fuiste la niña que tuvo que adivinar el estado emocional de los demás para sentir seguridad, es posible que de adulta te atraigan personas difíciles de leer. No porque te hagan bien, sino porque tu sistema reconoce la incertidumbre como algo familiar. Lo familiar no siempre es sano. A veces es solo antiguo. Y Jung sabía que el inconsciente tiende a repetir hasta que algo se hace consciente. Repetimos el patrón hasta que dejamos de llamarlo amor. No es un fallo moral, es una invitación a ver más hondo. Y ver más hondo significa aceptar que tu silencio no es vacío, es una frontera, que tu distancia no es castigo, es protección, que tu retirada no es desprecio, es una forma de dejar de habitar un lugar donde tu alma se iba encogiendo. Significa también aceptar que quizá había una parte de ti que prefería la espera a la verdad completa, porque la verdad completa exige duelo, y el duelo, aunque duela, limpia. La fantasía, en cambio, mantiene una herida abierta con hilo dorado. No hace falta arrancarlo todo de golpe. A veces basta con dejar de empujar, con dejar de escribir el mensaje que ya sabes que no cambiará nada, con dejar de explicar tu corazón a quien solo escucha lo que confirma su comodidad, con sentarte en la cama por la noche y notar, sin adornos, qué sientes realmente cuando no estás intentando arreglar la historia. Tal vez tristeza, tal vez alivio, tal vez rabia, tal vez una mezcla de todo. Déjalo estar. No lo conviertas enseguida en una teoría. Primero siéntelo. El cuerpo suele decir la verdad antes que la mente la organice. Y si él vuelve a aparecer, que te encuentre distinta no en la superficie, sino en el centro. Que te encuentre menos inclinada a justificarte, menos dispuesta a perseguir ambigüedades, menos confundida por el encanto de lo incompleto.
que te encuentre con una mirada más limpia sobre ti misma. Y si no vuelve, que al menos tú ya no estés esperando desde el mismo lugar roto. Porque el verdadero cambio no es que él te entienda. El verdadero cambio es que tú dejes de abandonar tu verdad para intentar ser elegida. Hay una dignidad silenciosa en eso, una dignidad que no necesita anunciarse. No tiene que demostrar nada, no tiene que ganar, no tiene que castigar. Solo se sostiene, y al sostenerse, reordena tu mundo interior. Lo que antes parecía amor inevitable, empieza a verse como una mezcla de proyección, complejos y necesidad. Lo que antes parecía destino, empieza a necesitar honestidad. Lo que antes parecía profundidad, empieza a pedir realidad, y la realidad a veces es simple. Si alguien solo puede encontrarte en la ambigüedad, no te está ofreciendo una casa, te está ofreciendo un umbral. Si alguien necesita que tú expliques siempre más para sentirse cómodo, quizá no está preparado para la profundidad que dices querer. Si tu amor te obliga a desaparecer un poco para sostenerlo, entonces no estás en una entrega, estás en una renuncia. No tienes que odiar a nadie para salir de ahí. No tienes que convertir a nadie en enemigo. La sombra se integra mejor cuando dejas de dramatizarla y empiezas a verla. A veces el otro no es el villano de tu historia. A veces es el espejo que te mostró cuánto habías aprendido a vivir fuera de ti. Y ese descubrimiento, aunque hiere, puede ser el comienzo de una libertad muy concreta. Una libertad que se siente en gestos pequeños, no revisar el teléfono cada 2 minutos, no releer la conversación buscando una segunda capa que te salve, no convertir cada silencio en un examen, no llamar amor a lo que solo es ansiedad sostenida, no explicarte donde ya has sido clara, no volver a la mesa si lo único que hay es hambre y confusión. Tu silencio, entonces, deja de ser una técnica y se vuelve un acto de verdad. No es un truco para que él sienta tu ausencia, es la forma en que tú empiezas a sentir tu propia presencia. Y eso es mucho más importante. Porque la presencia propia no se negocia, se cultiva, se protege, se honra. Tal vez esta sea la frase que más necesitas recordar. No estás perdiendo amor cuando dejas de explicar lo que ya fue suficientemente claro. Estás perdiendo una dinámica que te pedía demasiado y te devolvía poco. Y a veces perder eso es exactamente lo que permite que tu vida vuelva a respirar. No persigas lo que te enseña a abandonarte. No conviertas tu sensibilidad en una sala de espera. No entregues tu centro a una respuesta que puede no llegar nunca como esperabas. Mira el teléfono una última vez, si hace falta, y luego déjalo boca abajo. Deja que la noche haga su trabajo. Deja que el cuerpo aprenda que no todo silencio es amenaza. Algunos silencios son el comienzo de una lealtad más profunda. La lealtad hacia ti misma. Si esta verdad te ha tocado, escribe para ti una sola frase esta noche. Una frase breve, sincera, sin adornos. Algo que puedas leer mañana y recordar quién eres cuando dejas de perseguir. Mi silencio no es un juego, es mi regreso a mí. Y desde ese lugar, todo cambia. No porque el otro se convierta mágicamente en alguien distinto, sino porque tú ya no estás dispuesta a perderte para sostener una ilusión. El teléfono puede seguir en silencio, la habitación puede seguir quieta, pero dentro de ti empieza a formarse otra clase de sonido, el de una mujer que por fin se escucha a sí misma.